La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que nos das hoy. La abrimos, Señor, para que nos hables, nos bendigas. Por favor, llena nuestro corazón de tu palabra, Señor, y transfórmanos un poco más. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Estamos en unos tiempos especiales por la meditación que nos causan. Los días son la misma cosa. La tierra circula en su propio eje, la tierra circula alrededor del sol y los días son solo eso, ¿verdad? El tiempo es una invención de Dios junto con la materia, ¿verdad? Y la energía son las cosas de las que está construido el universo. Materia, energía y tiempo, dicen los que saben. Todo eso está en Génesis. ¿Sabía usted? Lo aprendí hoy. Todo eso está en Génesis. En el principio habla del tiempo. Creó Dios y se refiere a la materia, pero más bien más su poder creador, ¿verdad? Creó los cielos y la tierra. Ahí está presente lo que dicen los científicos que compone el universo. Así es que este día es tan santo como mañana, como pasado. Sin embargo, hay gente que se exagera eso, ¿no? Y critica a los que sí celebramos días especiales en la Semana Santa. Celebramos porque recordamos algo que pasó en un día determinado y se celebra en este día. Pero hay algo curioso porque del miércoles no hacemos nada. ¿Por qué hay culto? Pues hay culto. Y tenemos culto nosotros. Hay iglesias que no tienen culto los miércoles y el miércoles santo pues no pasa nada. Yo estoy pensando que un día, un año, tal vez el próximo, no sé, deberíamos hacer algo toda la semana. Deberíamos hacer no sé, los que queramos, celebrar lo que significa cada día de la semana o recordar lo que Jesús hizo. Alguna vez lo hicimos como iglesia en los devocionales, porque yo en cada día de la semana iba reflexionando sobre lo que había pasado ese día de la Semana Santa. Hubo hace mucho tiempo, pero era por internet, y no era en vivo, eran los devocionales. Yo en los devocionales, cuando yo grababa los devocionales antes de que el hermano Eli me los robara, eran más extensos, cuando recién comenzamos eran más extensos, y resulta que yo medité en eso, lo que pasó el lunes, lo que pasó el martes, después el domingo pues fue en el culto, por supuesto. Pero sí, ¿no se ha fijado usted que incluso usted, si alguien le pregunta ¿qué pasó el miércoles?, usted batallaría en responder, o tal vez sí se sabe bien lo que pasa, pero es como algo diferente. Por eso le he llamado a este sermón una última palabra en medio del silencio santo. En la teología se habla y se dice que durante la Semana Santa hubo un silencio santo. No es la única vez. En teología se habla de eso. En la historia de la cristiandad se habla de silencios, momentos de silencio. Por ejemplo, hay un silencio muy largo entre Malaquías y Mateo, porque resulta que entre Malaquías y Mateo, entre lo que narra el último libro del Antiguo Testamento y lo que narra el primer libro del Nuevo Testamento, pues pasaron 350 años. Y como después de que sucedió el Nuevo Testamento no se escribió hasta más o menos 50 años después, pues hay 400 años de silencio, se dice en la teología. Y hay ocasiones en las que Dios aparentemente no habla, y eso pasa aparentemente también el día miércoles. En el día miércoles hay una especie de silencio y nos enseña que aún en el silencio y la traición Dios permanece fiel y soberano. El silencio del miércoles santo, y voy a usar esa palabra no refiriéndome a este día como si este día fuera más santo que ayer y que antier, porque insisto, estamos hablando de un asunto temporal, pero sí, aquel miércoles sí fue santo. Aquel miércoles de la última semana del Señor sí fue algo especial. Fue escogido por Dios. Santo significa escogido. Fue escogido por Dios para que sucedieran cosas determinadas. En ese sentido es santo. ¿Sí me explico? En el que fue escogido por Dios para algo. Así que no estoy hablando de hoy. Estoy hablando de lo que celebramos hoy, sí, de lo que se supone que recordamos ahora. El silencio del miércoles santo prepara la revelación de la palabra en la cruz, porque el Señor habló poco el miércoles, por lo menos lo que nos narran los textos bíblicos. Por ejemplo, en los días anteriores, el domingo fue la entrada triunfal y el Señor habló mucho y exhortó, hizo cosas, lo estudiamos ya el domingo. El lunes Jesús limpió el templo. Eso hizo de manera especial. El domingo fue la entrada triunfal. El martes confrontó a los fariseos, pero el miércoles aparentemente guarda silencio. Sí dijo, si usted lee por ejemplo Mateo 26, ahí pasa el día miércoles, él anuncia su muerte y de una manera más específica, pero después de eso guarda silencio y los que hablan son otros. Sin embargo,
Como leeremos en los textos relacionados en este día, mientras Jesús guardaba silencio, otros no lo hacían. O sea, voy a decirlo así, unos hasta hablaron de más. Por ejemplo, Judas habló. El día miércoles Judas habló mucho. Es cuando más habla. Si juntamos todo lo que dicen los evangelios que dijo Judas, pues la verdad es que aquí habló más que nunca. Habla más. Se queja del desperdicio de perfume. Recuerden, eso pasó el miércoles. Cuando Jesús es ungido por María de Betania, es ungido su cabeza y sus pies con un perfume. Recuerdan que un texto, uno de los evangelios dice, y los discípulos dijeron, pero uno de los evangelios nos dice quién fue el que dijo eso. No fueron todos, fue Judas que dijo, ¿por qué es ese desperdicio? ¿Por qué se gasta ese perfume? Eso podíamos haberlo vendido y darlo a los pobres. Y el texto nos aclara que no estaba preocupado por los pobres, que él era ratero, que él se robaba del tesoro. Y hay que decirlo, porque luego hay gente queriendo hacer a Judas héroe, Luego hay gente queriendo hacer a Judas héroe. Es más, hay películas, hay obras de teatro que se han hecho acerca de la crucifixión de Jesús que ponen a Judas como héroe. ¿Nunca vio usted Jesucristo Superestrella? No, porque usted es muy joven. Solamente es de los viejos. Pero ahí Judas es el personaje principal. Es más, al final él sale cantando ahí, incluso exhortando a Jesús que por qué no nació en otra época donde hubiera más comunicación. Como que la regó en haber nacido en aquella época con gente tan necia y no sé qué. Pero hay gente que trata, no, perdóneme, no. Él hizo algo muy malo. Se queja de desperdicio de perfume. Los líderes religiosos conspiran. Hay una reunión del concilio de los sacerdotes y los saduceos y los fariseos, los líderes religiosos que se odiaban entre sí, por cierto, entre esas sectas, pero estaban muy juntitos a la hora de enfrentar a Jesús y decidieron su muerte, planearon su muerte. Judas incluso habló con ellos y les promete entregárselo. Incluso les pregunta, ¿qué me dan si los traiciono? Usa la palabra traiciono. Uso la palabra esa, traiciono. ¿Qué me dan si soy espía? Porque la palabra griega habla de una persona que es espía y que está haciendo algo a favor de otras personas y contrario a la persona con que se relaciona. Eso significa la palabra que usa. Y se da uno de los actos más oscuros de la historia, la traición. Ahí comienza. ¿Y Jesús qué hace durante ese tiempo? Bueno, si leemos los pasajes, no habla, no hay. Mi Biblia tiene una particularidad, también la suya. Muchas Biblias hacen eso, que nos ponen en rojo las palabras de Jesús. ¿Ha visto? ¿Tiene una Biblia así usted? Bueno, en Mateo 26 solamente hay unos cuantos 3 versículos al principio en rojo. Todos los demás son otras personas hablando. Ese miércoles Jesús casi no habla. Por eso a algunos en la teología se le llama el silencio del día del miércoles santo. Ahora, ¿esto fue simplemente un momento de calma? No, fue un silencio cargado de la soberanía divina. ¿Saben a qué me recuerda? ¿Saben cómo debemos entender esto? ¿Se acuerdan cuando a Jesús le llevaron a una mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio? Y que le dijeron, Señor, ¿tú qué dices? La ley de Moisés dice que si una mujer la encontramos en tal situación debemos apedrearla. ¿Y tú qué dices? ¿Alguien recuerda qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Sí, o sea, guardó silencio. ¿Estamos de acuerdo? Guardó silencio. Hay un montón de ideas de qué estaba haciendo, qué estaba escribiendo en porque dice que estaba escribiendo. Algunos piensan que estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban ahí. Pues no hay manera de probar que eso haya sido así. Yo digo que lo que estaba haciendo era guardar silencio. Un silencio reverente, un silencio retador. ¿No es cierto, hermanos, que los silencios no son buenos? Por ejemplo, que te hagan la regla, se dice la ley de hielo, es horrible, ¿verdad? O sea, que tú te quieres pelear con alguien y ya eres un no sé qué, y él así todo tranquilo, es horrible, ¿no es cierto? Es más, es incluso en ocasiones, en ciertas circunstancias, hasta es una agresión. Aquí no, aquí es un silencio reverente del Señor, como diciendo, ¿qué les contesto a esta bola de necios? Y finalmente les contesta, porque insistían, y él les dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra adelante. Y tómala, golpanazo que les dio, ¿verdad?, en el corazón, con esa palabra. Aquí el miércoles llamado santo, me refiero a aquel, no a este, también hubo un silencio. ¿De qué nos habla? Ahora, no me he olvidado de que estamos estudiando Enséñanos a orar, no me he olvidado de eso. De hecho, voy a extraer enseñanza aquí para nuestra oración. Pero primera enseñanza aquí, el silencio de Jesús nos revela la soberanía de Dios. Lean conmigo uno de esos textos horribles que hay en la
en la palabra, y me refiero horribles en el sentido de lo que narran. Lo leen conmigo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Fíjense las palabras, uno de los 12. O sea, esta frase resalta la cercanía de Judas con Jesús. Es uno de los 12. O sea, no es cualquier hijo de vecino, es uno de los 12. No era un extraño, sino unos de su círculo más íntimo. 30 piezas de plata. ¿Sabe usted que eso es una profecía? Zacarías 11, 12 al 13. Se usa ese número de piezas de plata para referirse al precio de un esclavo. Era el precio de un esclavo. Se trata de una humillación profética. Y buscaba, el texto dice, buscaba oportunidad. La palabra que se traduce al español, buscaba oportunidad, es una sola palabra. Y habla de una acción permanente. Es un participio presente. No habla de una acción que hizo y buscó oportunidad. No. Anduvo buscando la oportunidad. Judas actuó deliberadamente. Preparó la traición. Lo digo, insisto, porque existe en el mundo secular incluso una intención de así como santificar a Judas. Hasta hay una película por ahí, una película que se llama Judas, y ponen a Judas haciendo milagros por donde quiera que anda, antes de suicidarse. Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre, o sea, se refería a sí mismo: tengo poder para poner mi vida y para tomarla. Pero hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Está claro, eso está claro. Así que no se esfuerce usted por ayudar a Judas en algo, no se puede. Hermanos, aprendamos a orar guardando silencio reverente ante el Señor. El Señor no enseña ni discute ese día, pero su silencio no es vacío, su silencio tiene un sentido. Ese día en particular, cuando el concilio de los sacerdotes y los escribas y todos están reunidos para planear su muerte, Judas está tramando también lo suyo y haciendo negocio, y Jesús no está dando enseñanzas. No fue a ningún cerro a dar una enseñanza, no fue a la sinagoga ese día a dar una enseñanza, no llamó a nadie para darle enseñanza. No, él tiene una intención. Él guarda un silencio que no es vacío. Él está viendo las cosas que suceden en la Escritura. El silencio de Dios nunca es ausencia, sino preparación. Como cuando se hace silencio en una sala antes de pronunciar una sentencia. El silencio aquí anticipa algo. El silencio aquí anticipa algo. ¿Saben qué anticipa? La cruz del Señor. ¿Sabe por qué? Déjeme decir 4 ideas muy importantes. Porque Dios no está a disposición de los hombres. Él no se deja manipular por nadie. Él no responde a nuestras demandas humanas. Él habla cuando quiere, y su palabra no es una idea, sino una persona, Jesucristo. ¿Sabe cuál es la idea aquí? Es que nosotros los seres humanos reaccionamos. Usted y yo reaccionamos. Alguien nos dice algo y le contestamos. Y luego el otro nos dice y le contestamos otra vez. ¿No es cierto? Jesús, ¿están reunidos? Usted y yo, es más, usted y yo así somos. Usted y yo así somos. Hasta nos decimos: haz algo, digamos algo. ¿Qué vamos a hacer? En ocasiones tenemos que guardar silencio. No nos mueve la gente, no nos mueven las circunstancias. Hay algo que cada año, invariablemente, cada año, alguien me dice, por ahí, por noviembre, Día de los Muertos, esas cosas, alguien me exhorta que yo predique en contra del Halloween. ¿Algunas veces me han oído predicar un sermón en contra del Halloween, hermanos? Jamás de los jamases. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Sabe qué es lo que hace la gente que predica en contra del Halloween? Pues le echa más fama, ¿no es cierto? Más famoso lo hace. Y ahí está hablando, y hablan de demonios y de brujos, y que los allá en el norte de Europa, y que hacían sacrificios humanos, y ahí está diciendo, exaltando a las personas, exaltando al diablo. ¿Para qué? Dios, el Señor Jesús no mandó: vayan a ver qué están decidiendo el concilio, y vayan, díganles que no van a poder contra mí. Nada. Vayan, díganle a Judas que aunque ande de tramposo yo, nada. El Señor dejó que las cosas siguieran, guardó silencio. Yo digo que debemos aprender a orar guardando silencio reverente ante el Señor, porque en ocasiones
En ocasiones somos tan tóxicos, esa palabra está de moda, ¿no? Que hasta a Dios le queremos dar instrucciones de cómo hacer las cosas. ¿Cierto o no es cierto? No oramos y le pedimos, Señor, hágase tu voluntad. No, hágase mi voluntad, Señor. Mira, dale así y dale con todo, Señor. Y que le duela, ¿no es cierto? Porque a veces pedimos oraciones imprecatorias en contra de alguien. O queremos pedirle exactamente qué es lo que queremos y dónde quedó aquello de hágase tu voluntad, como el Señor hizo esa oración. Insisto, Dios no respondió. Ahora bien, hermanos míos, hay días en nuestra vida donde parece que Dios está callado. ¿Le ha pasado eso alguna vez a usted en su vida? Que parece que Dios está callado. Pero eso no significa que no esté actuando. Dios habla también cuando calla. Entonces, hermanos, si ahora mismo usted está atravesando un día así, un día que usted dice, yo le digo a Dios y no me responde. Es más, a veces vamos al templo esperando que nos responda. Y a veces sí pasa. Hay personas que me dicen, pastor, yo venía con una gran duda, venía con una gran preocupación y llegué al templo y seco directo, parece que usted sabía mis pensamientos. Y yo le dije, sí, lo preparé para usted, pensé allá en la casa, ¿qué le diré al hermano fulano tal? Y leí la Biblia y dije, esto va para él. Le digo eso de broma porque por supuesto que no es así. Los pastores no preparamos sermones, por lo menos yo no, pues, pero creo que la mayoría no. No, pedimos a Dios, ¿qué quieres decirnos? Y algo nos queda. Y también ha pasado que a veces alguien me dice, pastor, qué bueno eso que dijo, y me dice lo que yo dije, y yo dije, yo ni dije eso. O sea que alguien más se lo dijo, ¿verdad? Dios. Pero hay ocasiones en que venimos buscando no sé qué y nada, el sermón no me respondió a la pregunta. Me enseñó otras cosas, pero no esa pregunta. Aprendí otras cosas, pero esa pregunta no. Y te desesperas. No, hermano, aprendamos a orar guardando silencio y respetando el silencio de nuestro Señor. Algo está tramando Él, sí, algo va a hacer, algo va a hacer. Dios prometió a los hebreos, le dijo, aún antes de que fueran esclavos en Egipto, aún antes de que fueran esclavos, el Señor les profetizó que iban a estar en Egipto y que iban a ser esclavizados durante muchos años. Antes de que sucediera, les dijo, pero yo enviaré un libertador. Se los dijo antes de que, o sea, hasta dijeron, ¿para qué nos preocupamos por un libertador si todos somos libres? Pero iban a llegar a eso. ¿Y cuánto tiempo pasó? Pues 400 años. Dios, y alguno pensaría, Dios está en silencio, Dios. Ahora no espero que con usted dure 400 años, ni conmigo en respondernos, pero aprendamos a orar en silencio solemne ante Dios. Pero segunda cosa, el silencio de Jesús nos da esperanza, aún en medio de la traición, aún en medio del rechazo de la humanidad. Leamos el mismo texto parecido, pero ahora de otro evangelio. Va a sufrir más todavía porque son textos rudos. Marcos 14, 10 al 11. ¿Lo leen conmigo? Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas representa la respuesta negativa de la humanidad a la revelación de Dios. A pesar de estar cerca de la verdad, la rechaza. A pesar de que estaba con la verdad en persona, lo rechaza. Es de lo peor que puede haber en el mundo, un rechazo así. De alguien que camina con Jesús, está con Jesús, sabe de Jesús, ve los milagros de Jesús y a pesar de eso, lo rechaza. Esta es la gran tragedia del corazón humano en rebeldía. El pecado es la necedad que niega la palabra. ¿Por qué traicionó Judas al Señor? Hay varias teorías. ¿Por qué traicionó Judas al Señor? Hay una cosa posiblemente muy evidente: envidia, celo. Hay gente a la que le molestan las personas que tienen éxito. El hermano John Maxwell dice en uno de sus libros, dice, todo te perdonan menos el éxito. Todo te pueden perdonar menos el éxito. Yo digo incluso que no creo en ese dicho que dice que los verdaderos amigos se conocen en la enfermedad y en la cárcel, en la desgracia. Yo digo que no es cierto. Cuando estamos en desgracia, hasta los no muy amigos pueden hacer algo bueno por nosotros, porque a todos nos gusta hacernos los buenos ayudando a los demás. ¿Sabe dónde yo digo que se conocen los verdaderos amigos? Cuando tienes éxito. Cuando tienes éxito, solo tus verdaderos Solo tus verdaderos amigos se alegran contigo. Los que no son verdaderos amigos les dan celos, se molestan, se enojan, les da envidia, se les revienta. No sé qué se les revienta con la envidia. Algo se les revienta, les molesta. Es más,
Hay gente que cuando tú tienes éxito y fracasas, hasta gusto les da, hasta gusto les da. Así como que, ya decía yo que no puede haber perfección. Así como que qué bueno, ¿no? Qué bueno, todos estamos igual de amolados. Hay gente así. Y algunos piensan que tal vez era envidia. Resulta que Jesús está cansado, anda para todas partes. Además está sufriendo porque sabe, y Él lo ha dicho, que está tenso, ha orado al Padre y esas cosas, y usted y yo sabemos eso. Y resulta que una mujer lo unge con perfume. Haga de cuenta que le como cuando te pone viva por tu mamá, es para descansar, ¿cierto o no es cierto? Hay incluso frescapié, ¿sí? Para tus pies. O sea, era una terapia medicinal, aromaterapia. Y Jesús dice, lo hizo proféticamente, preparándome para mi sepultura, porque a los muertos, el cuerpo de los muertos se les ponía perfume, y él lo hizo en vida, como dice el poema, en vida, hermano, en vida. Y a Judas le da envidia. ¿Por qué se gasta ese dinero? Pues con el mismo Señor. O sea, ¿qué te pasa? Hay gente que hace eso. Tal vez esa fue la razón. Así es que con cuidado, hermanos, es que cuidado. No lo juzguemos demasiado. No estamos exentos de eso nosotros. Pero hay otra posibilidad que creen algunas personas. Judas, no sabemos qué quiere decir Iscariote. No sabemos, lo he explicado otras veces, pero déjeme hacerlo ahora una vez más. No sabemos qué significa Iscariote, no parecía un apellido, pero hay una palabra parecida que se refería a unas personas que eran revolucionarios militares, personas que andaban en encubierto, planeando la destrucción del Imperio Romano o planeando la liberación del pueblo hebreo del Imperio Romano. Y a esas personas se les llamaba los Iscarios. Es una palabra parecida a Iscariote. Y algunos piensan que Judas tal vez era miembro de ellos. ¿Y qué eran esas personas? Una secta judía que buscaban libertad, pero mediante la fuerza, revolucionarios, y que buscaban liberar al pueblo con violencia, siendo una revuelta, una violencia. No sé si saben, pero lo dije el domingo, Barrabás. Siempre nos lo imaginamos como bien malo, borracho, mujeriego, parrandero y jugador, pero era uno de esos paladines libertarios. Él se creía una persona escogida por Dios mataba y por supuesto y robaba como hacen los grupos insurgentes en nuestra Latinoamérica, ¿no es cierto? Los grupos de revolucionarios roban, secuestran y no sé qué, pero ellos dicen que es para un buen fin, para liberar a su patria, ¿no? Y establecer un gobierno diferente. Y algunos piensan que sí era. Así es que Judas, tal vez algunos creen que traicionó a Jesús para que Jesús usara su poder en contra del Imperio Romano. Entonces, ¿dónde estuvo su error? En creer en un reino material, físico, que hay que conseguirlo con nuestro esfuerzo. Era un materialista, un humanista, una persona que hay que hacer las cosas nosotros, las cosas no van a pasar si no las hacemos, tenemos que construirlas, como el que se cree mucho cuando dice, yo he labrado mi destino con mi esfuerzo, el que sale con su yo-yo, ¿verdad? Siempre. Y el otro bando, el lado opuesto a Judas, era creer en él, creer en Jesús, creer que a pesar de que iba a morir, a pesar de eso, habría de cumplir la promesa de establecer un reino. Por donde le ponga usted, Judas la regó, pero por donde lo veamos, ustedes y yo podemos cometer ese pecado también. Porque de repente los cristianos también somos muy materialistas, muy humanistas y creemos que todo lo podemos conseguir nosotros. Yo digo el neocarismatismo ahora, que habla del poder de la lengua, hay poder en tu boca, eso es humanismo, es creer que nosotros podemos. Es la filosofía de Judas, que debemos hacerlo con nuestras fuerzas. Cuando la Biblia dice que confiemos en Dios, que esperemos en Él. Y no significa que no actuemos, pero sí significa que no tenemos confusión al respecto de quién hace las cosas buenas. Es Él. En ocasiones somos instrumentos en sus manos, pero es Él el que lo hace, no nosotros. No somos los protagonistas de la historia, somos actores secundarios en la obra, en la historia de la humanidad. Él es el actor primario. Así es que, hermanos míos, Judas representa la respuesta negativa de la humanidad a la revelación de Dios. A pesar de estar cerca de la verdad, la rechaza. Esta es la gran tragedia del corazón humano en rebeldía. El pecado es la necedad que niega la palabra de Dios. Nosotros también traicionamos a nuestro Señor cuando preferimos seguridad, poder, conveniencia
antes que obedecer a Cristo. También nosotros cometemos ese error cuando buscamos otras cosas, preferimos otras cosas que al Señor. Como dice la palabra, lean eso conmigo por favor. No, voy más adelante, hermanos, me adelantan por favor. Como dice la palabra, ahí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Insistamos, hermanos, Judas, uno de los 12, no un enemigo externo, sino un amigo íntimo. Así lo profetizaba el Antiguo Testamento también. Judas es un espejo doloroso de la humanidad. No lo hizo por necesidad. Él fue uno de los líderes religiosos, tomó la iniciativa. La palabra viva, que es Jesús, vendida por el precio de lo más bajo, de un esclavo. Esto es el corazón del pecado, este es el centro del pecado. Rechazar la palabra revelada por Dios. Eso es, analice usted. Cualquier persona que se pierde sin Dios, sin Cristo, rechaza la palabra. Rechaza lo que dice este libro. Prefiere creer su propia religión, la que le enseñaron, que no está basada en este libro posiblemente, o la que cada quien se inventa, porque de repente cada quien tenemos nuestra religión y rechazamos la palabra de Dios. Este es el pecado, rechazar la palabra revelada. No es ignorancia, sino una elección. Es una elección. Estar frente a la verdad y darle la espalda, eso es el meollo serio del pecado. El pecado niega la revelación de Dios, niega que esta palabra es verdad. Como el día de hoy, ¿no? Le hablas a alguien de Cristo, le hablas a alguien y le dices la palabra. Yo me acuerdo cuando yo era recién convertido, aún la gente no cristiana y los ateos creían en la palabra, sí tenían un cierto respetillo. Es más, había personas con las que hablaba y decían, no, explíqueme la joven, porque yo era joven. No es ahora, yo era joven. Me dice, explíqueme la joven, porque yo cuando la leo hasta miedo tengo. Porque la gente sí tenía, el día de hoy, hay una gran desfachatez en el mundo, negando la palabra. Y hay gente, ¿qué es ese libro? Eso no es nada. No hace mucho, alguien de los Gedeones me contó que fueron a una escuela preparatoria. No, un joven de nuestra iglesia me contó que los Gedeones fueron a la iglesia, a la escuela preparatoria, a repartir de esos Nuevos Testamentos azulitos, ¿los han visto? De los Gedeones. Y este joven me contaba que unos amigos de él, de su salón, incluso en un tambo de 200 litros, prendieron fuego y deshojando el Nuevo Testamento, lo tiraban ahí para quemarlo. En mi época nadie, ninguno de mis amigos hubiera hecho eso. Había un cierto temor, había un cierto respeto a eso, aunque no creyeras en eso. El día de hoy hay una gran desfachatez en el mundo por causa de las ideologías y de muchas cosas que se hacen y por causa de la información a través de la internet y las películas y demás en contra de... Y ese es el meollo del pecado humano, negar la revelación de Dios. Y esto no es solo asunto de Judas, somos nosotros también, cada vez que preferimos comodidad, poder, seguridad antes que obedecer a Cristo. Aprendamos a orar, lean conmigo esto, hermanos. Aprendamos a orar fundados en la palabra que nos revela quién es Dios y qué quiere. Y hermanos, y eso es lo que realmente significa que oremos en el nombre de Cristo. Porque de repente hay gente que piensa que orar en nombre de Cristo es decir al final de la oración, te lo pido en nombre de Cristo. Es más, hasta, ¿no ha notado usted que esa frase la decimos ya de como rezo? En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cierto o no es cierto? Ya no decimos, te lo pido en el nombre de Cristo. No, en nombre de Cristo Jesús, amén. Es más, en ocasiones hasta oramos públicamente, rápido eso, sí, Señor, y si te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿No es verdad? Ya sale así como que, es más, aunque no lo digas bien y nadie te entienda, uno de otro idioma no te entendería qué dijiste, pero los demás sí entendimos el nombre de Cristo Jesús, amén, porque ya es, no, orar en nombre de Cristo Jesús, amén o sin amén, es orar fundados en su palabra. Usted y yo no la rechazamos, usted y yo la creemos, y creemos que lo que dice ahí, y ahí dice que suframos el agravio en lugar de exigir respuesta. Aquí está escrito que pongamos la otra mejilla, ¿o no está escrito, hermano? Y no hallamos cómo hacerle para inventarnos que no significa lo que significa. Y dice Jesús que primero entra un camello por el ojal de una aguja a que un rico se arrepienta, y no hallamos cómo hacerle para que el ojal de la aguja sea más grandote. Y ahí andan algunos por ahí inventando que ojo de una aguja se refiere a una puerta de las ciudades. ¿Han oído eso? ¿Han visto eso en el internet? Tienen razón. Hay una palabra que se refiere a una puerta que no existía hasta
año, hasta el tercer siglo después de la era cristiana. Esa palabra no existía. Usted sabe, las palabras van apareciendo, ¿no es cierto? Las palabras evolucionan, ¿no es verdad? Las palabras van, es más, cuando yo era niño no existía la palabra cassette, ni la palabra resetearse. Y usted dice, no, pastor, no, yo jamás hubiera dicho de niño reseteate. El día de hoy se usa esa, no, yo, sí, que perdimos por goliza, pero nos reseteamos y seguimos. ¿No es cierto que se usa esa palabra? Que cómo se resetea uno, es metafórico. Pero cuando yo era niño, cero. Es más, cuando yo, hermanos, ¿cuántos son tan viejos como yo? Por favor, no se hagan. De hecho, la palabra, por ejemplo, identidad, no se usaba. Depresión, no era común la palabra. Ahora los niños platican entre ellos y dicen, sí, es que mi mamá le entra la depre y se pone muy latosa. Los niños, yo jamás en el kinder hablé del depre. Así evoluciona, y esa palabra de una aguja no existía cuando Jesús, pero él es el afán de decir, no, sí se puede, de algún modo le hacemos. Cuando Jesús dijo, se refería a una aguja de costurero o una aguja de los que tejen redes para pescar, que en cualquier caso por ahí no cabe un camello, pues. O sea, en cualquier caso por ahí no cabe un camello, si acaso un grillo. Entonces, pero nos la pasamos inventando cosas. Eso es negar la palabra, como la negó Judas, que fue su condenación. Aprendamos a orar fundados en la palabra que nos revela quién es Dios y qué quiere. Y por último, el silencio de Jesús exalta la fidelidad de Dios en medio del pecado. Leamos otro texto de esos, ni modo. Está en la Biblia, es palabra de Dios, pero es un texto triste. ¿Lo leen conmigo? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Lucas introduce un fuerte motivo teológico: entró Satanás en Judas. Ahora, no se espanten ni nada de eso. ¿Qué está diciendo Lucas aquí? Lucas no es apóstol, Lucas no fue uno de los 12, Lucas no estuvo presente, Lucas no conoció a Jesús en persona. Lucas es un investigador, es un periodista, investiga, pregunta. Así lo dice en su primer libro, en su evangelio, perdón. Él dice, he investigado diligentemente, oh excelentísimo Teófilo, para ponerte las cosas claras, tal como me fueron dichas. Por eso tiene muchos datos acerca del nacimiento de Jesús, porque seguramente entrevistó a María y le preguntó cosas. Así es que Judas escribe desde una perspectiva diferente. Él no estuvo presente, a él se lo contaron. Y seguramente quien le contaba las cosas, pasa como usted y yo. ¿Cuántos tienen más de 10 años de ser cristianos? Les aseguro que ustedes han experimentado esto. Ustedes recién convertidos, si alguien les pidió, pase al frente, cuente su testimonio. Usted dijo algunas cosas de su conversión. Pero a los 5 años, si lo volvieron a pedir que conté su testimonio, usted dijo más cosas que la primera vez. ¿Sí me explico? Y no es que esté inventando, es que ahora entiende mejor lo que le pasó. Ahora entiende lo que estaba sucediendo. No, es que en realidad yo estaba en una búsqueda. Eso no dijo la primera vez, porque no había entendido eso. Pero ahora, y no es que mienta, insisto, no es que mienta. Así es la Biblia. Es el testimonio de alguien que va contando. Entonces seguramente el que le contó esa parte le dijo, no, pues y al Judas se le metió el diablo. Es una expresión, ¿sí capta la idea? Sin embargo, Dios permitió que se escribiera eso. Y hay una enseñanza aquí muy importante, fíjese usted. No es una excusa, porque hay gente que dice, no, pobre Judas, es que Dios lo escogió para eso. Si no hubiera sido por Judas, no nos salva el Señor Jesucristo. ¿Cómo de que no? Si él de todas maneras iba a ir a la cruz, pero algunos lo quieren hacer héroe. No es una excusa, pero sí es la revelación del conflicto cósmico en el que los seres humanos nos desenvolvemos. Es decir, hay una lucha entre el bien y el mal en este universo. Hay una lucha entre el lado oscuro, queridos padawanes, para los que saben qué quiero decir cuando digo lado oscuro, y lado luminoso, y uno decide de qué lado está. Y esta frase, y entró el diablo, el Satanás, significa Judas escogió el lado oscuro. Eso es lo que representa. Hay una lucha en el universo. Esto nos revela claramente la absoluta soberanía divina, incluso ante el mal. Porque déjenme decirlo así, Dios actúa, hermanos, a favor de nuestra redención
incluso por medio de los actos más oscuros de la humanidad. ¿Qué puede haber más grave, más malo que la muerte del Hijo de Dios en la tierra? Nada es más terrible que eso. ¿Qué puede haber más terrible y ofensivo a Dios que la traición de uno de sus mejores amigos? Uno de los salmos que profetiza eso, dice el texto: mi amigo, mi familiar, levantó contra mí su calcañar. Se refiere, me dio una patada. Y se refiere a Judas, que hizo eso, su amigo, su cercano. No hay acto más deplorable en el universo que la muerte del creador del universo hecho carne. Pero de ese evento tan espantosamente malvado surge vida. Así es que esto me recuerda algo, que el mal no va a ganar nunca. Dios puede usar incluso al mal, puede usar incluso a los malos. Y eso no significa que Judas no hizo una decisión, eso no significa que el pobrecito fue destinado para eso, fue forzado a hacer eso. No, Señor, Él lo hizo con pleno uso de sus facultades mentales. Sin embargo, no hay nada malo que ningún ser humano pueda hacer que Dios no pueda utilizar para cumplir sus planes. Esto nos lleva a ese otro nivel. No solo es una historia humana. Lo que estaba pasando ahí era una batalla cósmica, espiritual. El mal se mueve y Dios permite que se mueva para cumplir sus propósitos. Porque aquello que hizo aquel malvado y aquel juicio, aquella trama del concilio del Sanedrín buscando la muerte de Jesús, todo eso era malvado en lo más negro que puede haber. Pero Dios guardó silencio. Jesús no habló, no dio enseñanzas ese día, porque esas cosas eran parte o eran instrumentos para lograr su cometido, ir a la cruz por nosotros. Ahora bien, el mal está actuando y ¿qué hace el Señor Jesús durante ese tiempo? Mientras Judas habla con ellos, mientras están reunidos, ¿qué hace el Señor Jesús? Sigue su camino, sabe lo que va a pasar y permanece fiel. No reacciona con odio, no busca venganza, no detiene la traición. Esto lo leí en un comentarista y me gustó mucho. La abraza como parte del camino hacia la cruz. Alguien dijo eso, leí en los comentarios que leo para estudiar el pasaje. Alguien dijo así: Jesús abraza la traición como parte del camino hacia la cruz. Y me quedé pensando así, como queriendo rechazar esa idea, pero luego en mi imaginación me acordé de cómo Judas le mostró a los soldados de la guardia de los sacerdotes quién era Jesús. ¿Recuerdan cómo lo hizo? Con un beso. Así es que hubo un encuentro. Incluso dice la palabra que Jesús le dijo a Judas: Judas, ¿con un beso entregas a tu maestro? Y la palabra que se usa ahí para beso de Judas a Jesús se refiere a un beso apasionado, con mucho cariño y posiblemente múltiple, como el día de hoy. ¿No es cierto que aquí en México nomás, cuando nos damos beso, pues nomás es uno, ¿verdad? Y en ocasiones no es beso, es junta de cachetes, ¿verdad? Es transmisión de COVID cachetero. Pero en algunos países como España son 2 besos, ¿no es cierto? Es mua y mua del otro lado. Y sé de países en donde son 3, mua, mua y regreso al principio. Entonces no sé dónde será eso, pero algunos están diciendo voy a ir, no sé. Pero es probable que el beso de Judas fue varios, así que un abrazo. Y Jesús, ¿y qué le dijo Jesús? Miserable, maldito, vete de aquí, traidor. Le habló con ternura. Dice ese escritor, sí, le dijo amigo, de hecho le dijo amigo. Dice ese escritor, no busca venganza, no detiene la traición, la abraza como parte del camino hacia la cruz. Dios sigue diciéndonos sí, hermanos, incluso cuando el ser humano le dice que no. Eso lo vamos a tener el domingo. Aprendamos a orar reconociendo que formamos parte de una batalla cósmica, universal, espiritual, entre el bien y el mal, y escojamos el bando al que pertenecemos. Ya que hay una lucha del bien contra el mal en este universo, cuando oremos, reconozcamos de qué lado estamos. Y tengo algo más, hermanos: el silencio de Jesús anuncia la cruz redentora. El miércoles santo, me refiero a aquel miércoles que fue escogido por Dios para que esas cosas sucedieran, es un día de preparación, como el artesano que afila su herramienta antes de tallar la piedra. Así también Dios preparaba el momento central de la historia de la cruz. Digo esto porque, insisto, en la teología cristiana se habla de los silencios de Dios,
de los tiempos especiales en donde aparentemente Dios no hace nada porque está planeando algo más. Creo que este era el plan más grandioso de la humanidad, la salvación de los seres humanos, y por eso el miércoles es un día así tan especial, tan distinto. También el sábado es un día de silencio, porque el viernes muere Jesús, el domingo resucita, pero el sábado no hay nada. De hecho le llamamos sábado de gloria, y yo no sé por qué, porque no, Jesús ha muerto y es un día de tristeza. Si quieren saber de qué significa ese día, conectes el sábado a las 12 de mediodía al programa Pregúntenle al Paz y voy a explicar lo que representa eso. En la cruz la palabra se pronuncia una vez más y para siempre. Jesús dijo: consumado es. Jesús no habló mucho aquel día miércoles, día en el que otros sí hablaron mucho, como Judas, se le fue la lengua. Pero Jesús hablaría desde el madero el día viernes. Y esa era la palabra definitiva de la redención para el traidor, gracia para el culpable y esperanza para el mundo. Tengo un desafío para todos nosotros, hermanos. El miércoles santo nos recuerda que Dios no necesita hacer ruido para estar obrando. Me molesta cuando algunas personas creen que los cultos deben ser muy ruidosos y muy escandalosos. Cuando hay predicadores que piensan que predicar es motivar, creen que la predicación es un ejercicio de motivación y tratan de decir cosas y decirlas con voz muy fuerte. Y no hay problema en que nos emocionamos. Yo sé que yo también grito y demás esas cosas, pero hay quienes lo hacen con una intención: motivarnos, como si el poder del Espíritu Santo fuera motivación. También en un concierto de rock se motiva mucho la gente, ¿no es cierto? También en un antro la gente se motiva mucho, ¿no es verdad? No tiene que ser a gritos. ¿Se acuerdan cuando Elías hubo un terremoto y no estaba Dios ahí? Hubo un fuego y no estaba Dios ahí. ¿Se acuerdan de eso? Y luego hubo un silbo apacible, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Ahí estaba Dios. El miércoles santo aquel nos recuerda que Dios no necesita hacer ruido para estar obrando, que incluso cuando hay silencio, traición o confusión, el Cristo sigue siendo fiel. Hermano, si hoy estás en un día miércoles, o sea, en tu vida es un día donde no ves a Dios actuando, donde parece que el cielo está callado, te tengo buenas noticias. Cuando Dios está en silencio es porque está preparando su respuesta, y su respuesta es Jesús para ti, para mí, siempre. Jesús es todo, siempre. Él es la respuesta, Él está conmigo, Él está a mi lado. ¿Lo tengo a Él? Sí, tengo todo. Estoy pidiendo bendición, estoy pidiendo, no sé, mejor remuneración económica en mi trabajo, estoy pidiendo salud, estoy pidiendo la salvación de mis seres queridos. Lo que estoy pidiendo, la respuesta de Dios es Jesús. Así es que yo me debo preguntar después de mi oración: ¿está el Señor conmigo? Sí, con eso tengo. Y es probable que lo demás que pedí también me lo quiera dar. Pero si yo solamente tengo la atención en eso, ¿dónde quedó aquello de que buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido? Porque hay gente que está más ocupada de la añadidura que del reino, ¿no es cierto? Cuidado con eso. Cuando estamos demasiado preocupados con que me dé, y lo que Él quiere hacer es estar conmigo, y cuando está conmigo, entonces cosas maravillosas suceden. Aprendamos a orar ante el silencio de Dios, llenos de esperanza, de fe y amor, sabiendo que su respuesta está clara. Él está conmigo, Él está a mi lado. Yo sé que he estado predicando acerca de enséñanos a orar, pero hoy me hizo sentir Dios que yo le iba a regar bastante si predicaba mi sermón. Ahí lo tengo, es mi sermón, es la oración de Ana, es la oración de Ana. Había preparado ya mi sermón de la oración de Ana, una oración del Antiguo Testamento que voy a compartir la próxima semana. Pero ya estaba casi terminando mi sermón cuando sentí que Dios me decía: ¿y el miércoles? ¿Y lo que pasó aquel día? ¿Y lo que yo hice? Y tómala, pobres secretarias, porque estaban trabajando todavía hace ratito, porque que salí, a ver si habían terminado el sermón, pobrecitas. No podía ser de otra manera. Hoy celebramos, este no es día santo, pero aquel, cuando sucedieron estas cosas, que haya sido o no coincidente en la situación temporal con no importa, pero aquel día fue un día especialmente importante, donde el mundo se movía y hacía cosas, y Jesús en silencio, preparando el gran
el gran hecho de su entrega y de su confirmación de amor en la cruz del Calvario. Aprendamos a orar nosotros ante el silencio reverente de Dios y aprendamos a orar como Él, en silencio también, confiando en Dios. Su respuesta no tarda, Él está a nuestro lado. Pregunto para que oremos. Alguien aquí dice, yo como que sí, hoy estoy en miércoles, como que sí he sentido que algo me hace falta y he estado así como pidiéndole a Dios algo. ¿Alguien está así en ese miércoles que digo? ¿Alguien? Algunos dicen que sí. Pues ¿qué tal que aprovechamos? Vamos con Dios y le decimos, Señor, aquí estoy. Y yo también guardaré silencio, Señor. Lo pongo en tus manos y punto. Y me callo, porque calladito me veo más bonito. Ya de por sí estamos bonitos. Y lo más, imagínense. Entonces digámosle al Señor, aquí estoy, Señor. Y todo lo que necesito es a ti, tu presencia en mi vida. Señor Santo, nos ponemos en tus manos y te pido, Señor, que nos bendigas. Gracias, Dios, gracias por las ocasiones en las que estruendosamente hablaste a la humanidad. Hiciste descender fuego, detuviste el sol, abriste el mar rojo, el río también. Hiciste que sucedieran plagas terribles contra Egipto. O hablaste, como en el templo, incluso con un látigo, y trastornaste las mesas de la vendimia. Pero gracias también por esas ocasiones, Señor, en las que has guardado silencio para enseñarnos a tener paciencia, a esperar, a confiar en ti y para aspirar a tu presencia más que a la añadidura. Señor, los que estamos aquí te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a siempre confiar en ti, Señor, en la solemnidad del silencio y de la quietud que da la esperanza, que da la fe, que da la seguridad de que estás a nuestro lado. Bendice, Señora, a los que estamos aquí. Especialmente bendice a los que reconocen que hoy mismo están viviendo una situación difícil. Tal vez situaciones en el trabajo, cuestiones legales, asuntos sentimentales, cuestiones de salud, no sé, Señor. Pero algunos de mis hermanos aquí han sentido como que estás en silencio, Dios, y no dices algo. Te pido que ahora mismo, Señor, nos hagas sentir tu presencia y una respuesta solemne a nuestra necesidad, Señor, a nuestro corazón. Sigan orando, mis hermanos, y tú que reconoces que necesitas eso, ahí en tu lugar, ponte de pie si quieres y déjame orar por ti y pedir a Dios que te hable, que te bendiga, que te dé consuelo, que te dé aliento, que te dé fortaleza, que te haga sentir que está haciendo algo por ti, que su silencio no significa que ni dejó de amarte, ni dejó de bendecirte, ni es que no sabe qué hacer. Sabe bien qué debe hacer, bien que sabe lo que tú necesitas y lo que anhelas y lo que estás viviendo, y está haciendo algo, está tramando algo, está usando fuerzas y aún cosas malas que pueden hacer otros, las va a usar para bendecirte. Díselo al Señor ahí tu necesidad y clama a Él y déjate bendecir. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos, mis hermanas que están de pie y claman a ti, Señor. Bendíceles, por favor. Llénales, Señor, de tu presencia y hazles sentir, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu poder. Te bendigo por cada uno de ellos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.